Bueno, queridos estudiosos, vamos a continuar generando la prueba de hipótesis correlacional a través de la distribución chi cuadrado. En el video anterior habíamos quedado en el cálculo de cada uno de los valores esperados. Entonces estábamos diciendo que la chi cuadrado hace una comparación entre datos observados y datos esperados, pero queríamos explicar de una forma tranquila cómo es que se encuentra cada uno de los valores esperados. Entonces voy a hacer aquí un pequeño recordatorio y es cómo salió el primer dato esperado. Entonces, ¿cómo yo hice para calcular el primer dato esperado? Entonces, el primer dato esperado, básicamente que se encuentra en la fila número 1, en esta primera fila, y en la columna número 1. Pero cada una de estas filas y columnas manejan unos totales. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuál es el total de la fila número 1, 18. ¿Y cuál es el total de la columna número 1? 19. ¿Listo? ¿Por qué lo digo? Porque es que cada valor esperado tiene que ver con esos totales. Entonces, el esperado 1, ¿cómo lo saqué? Entonces, total de la fila 1, ¿listo? Multiplicado con el total de la columna 1 dividido en el número de individuos que estuvieron en el estudio. Entonces, dividido, es número de individuos, que en este caso en particular corresponde a 30 personas. ¿Listo? Entonces, para nosotros, 30 personas va a ser la cantidad de personas que participaron en la encuesta o en la prueba que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, esperado 1, dejemos aquí un poco escrito, va a ser total de la fila 1, 18, multiplicado por total de la fila de la columna 1, 19, dividido en el número de personas, eso quiere decir 30. ¿Y cuánto me da ese esperado? Pues 11.4. Claro que es el que nosotros tenemos aquí al ladito. Ahora, de la misma forma, vamos a conocer el esperado, el siguiente número que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Cuántas personas observo? Observo 10. ¿Qué me está diciendo esa observación? Me está diciendo que 10 personas no participaron en el aprendizaje cooperativo y reprobaron. Eso es lo que se observó, pero ¿y cuánto esperamos estadísticamente? Entonces, otra vez, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cuántas personas hay en esa fila? 18, multiplicada por cuántas personas hay en esa columna? 11, dividido en el número de personas que participaron en el estudio, es decir, 30. Y eso me da 6,6. Entonces, el segundo dato esperado, el esperado número 2, va a ser 18 multiplicado por 11 dividido 30. Mi resultado es 6.6. ¿Listo? Luego vamos a analizar el esperado número 3, llamémoslo así, que sería: observo que 11 personas sí participaron en el aprendizaje cooperativo y sí aprobaron. Pero ¿y cuántos esperamos? Pues otra vez va a ser igual. ¿Cuántas personas hay en esa fila? 12, multiplicado por ¿cuántas personas hay en esa columna? 19, dividido en el número total de individuos, que en este caso es 30. De esa manera me sale ese 7.6. Esperado 3, para que se puedan guiar, va a ser 12 de la fila por 19 de la columna dividido entre 30 individuos que participaron en el estudio. Finalmente, el esperado final, ¿qué es? Un estudioso, ¿qué se observa? Que un estudioso sí participó en el aprendizaje cooperativo, pero sin embargo reprobó. Eso se observó, pero ¿qué era lo que se esperaba? Se esperaba lo siguiente: 12 que participaron, que están en esa fila, total de esa fila, multiplicado por el total de columnas dividido en el número total de individuos, que es 30. Eso significa que el esperado número 4 va a ser 4.4. Ese es el esperado número 4. ¿Cómo fue que salió? Entonces, total de la fila, que es 12, por total de la columna, que es 11, dividido entre 30. Ese resultado me dio 4.4. Recordemos que el anterior nos dio 7.6. Miren, queridos estudiosos, es fundamental el valor de los esperados. Noten que yo tengo 4 esperados porque tenía 4 datos. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que la chi cuadrado la podemos aplicar siempre y cuando el 80% de los valores esperados esté por encima de 5. Entonces yo reviso, cada uno de mis esperados debe estar
la mayoría, es decir, un 80% tiene que estar por encima de 5. En caso de que no ocurra, si nosotros llegamos a tener valores, digamos un 50%, un 40%, muchos valores que estén por debajo de 5, nos tenemos que remitir a otra prueba que es conocida como Fisher. Pero en este caso nosotros revisamos que el 80% de nuestros valores esperados son mayores a 5, por lo tanto le podemos aplicar el test del H cuadrado para realizar una prueba de hipótesis. Entonces no olviden lo que les estoy diciendo, como es mayor que 5, la gran mayoría, puedo aplicar una prueba de hipótesis de H cuadrado. ¿Listo? Entonces, a partir de que nosotros conocemos los valores esperados, vamos a hacer el cálculo que nos genera o que nos indica que se debe realizar para un H cuadrado. Entonces, ¿cuál es ese cálculo? Nos dice, mire, vamos a conocer dos valores. Uno, que es el valor teórico del H cuadrado, que es lo que nosotros podemos calcular, que es hacer observado menos esperado al cuadrado dividido sobre esperado. Eso es una sumatoria que vamos a tener que calcular, ahorita la vamos a realizar. Y eso lo vamos a tener que comparar con un dato que nos ofrece la distribución chi cuadrado. Entonces, la mayoría de estas distribuciones tienen su base en la distribución normal y mantienen una tabla ya organizada que nosotros podemos utilizar como herramienta. Entonces, esta es la tabla, la que les estoy mostrando ahí en la imagen, la que generalmente se utiliza para una chi cuadrada. Entonces, bueno, ¿qué se debe hacer? Retomemos los pasos. Entonces, lo primero que yo hago es generar una pregunta de investigación. A partir de la pregunta de investigación, creo la relación de las variables. A partir de la relación de las variables, creo, y teniendo en cuenta mi pregunta de investigación, creo la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, hago una tabla cruzada, reviso los valores observados y encuentro cuáles serían los valores esperados en cada cosa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a conocer cuál sería la manera correcta de comprobar nuestras hipótesis. Entonces, para eso, lo siguiente que nosotros tenemos que realizar es poder conocer cuál es el nivel de significancia que queremos colocar en nuestra prueba. Entonces, a nivel general, cuando nosotros hablamos de nivel de significancia, el símbolo que utilizamos en estadística para hablar de significancia es de alfa. En videos anteriores ya lo habíamos comentado y en la revisión de la literatura ustedes pueden darse cuenta que siempre hablamos de alfa para conocer el nivel de significancia. ¿Listo? Aquí estoy haciendo la búsqueda, entonces nivel de significancia es conocido como alfa y lo determinamos. Recuerden que el investigador es el que decide qué tanto va a ser confiable su estudio y cuál va a ser su nivel de significancia. Supongamos que en este momento yo les diga que voy a manejar un nivel de significancia de 0.05. Entonces es importante que nosotros recordemos que el nivel de significancia es el complemento de lo que nosotros conocemos como confianza. Entonces, si yo digo que el nivel de significancia es de 0,05, la interpretación que yo tengo es que el nivel de significancia es de un 5%. Por lo tanto, que mi prueba es confiable en un 0.95, que su interpretación sería una confiabilidad de un 95%. Entonces, es supremamente importante saber a qué nivel de significancia yo voy a realizar la investigación. ¿Listo? Entonces, supongamos que mi investigación en este momento va a partir de un nivel de significancia de 0,05. ¿Listo? ¿Qué es importante que nosotros conozcamos del H cuadrado? Que el H cuadrado es una distribución, como ya lo dije, con un origen en la distribución normal y que maneja algo que es conocido como los valores de libertad. Usted se estará preguntando qué significa eso. Los valores de libertad en un H cuadrado son sencillamente los datos que me van a permitir generar esta prueba y se calculan de la siguiente manera. Yo observo cuántas filas hay y cuántas columnas hay y hago el producto de la diferencia de cada una de ellas. ¿Cómo así? Vamos a revisar. Entonces, ¿qué tengo yo aquí en un principio? Nosotros creamos esta tabla cruzada de las cuales cuántas filas tenemos. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos filas, el aprobado y el reprobado. ¿Y cuántas columnas tenemos? Dos columnas. Por lo tanto, ¿cuáles serían los valores de libertad? Entonces el cálculo para calcular, perdón la redundancia, los valores de libertad sería número de filas
menos 1 multiplicado por número de columnas menos 1. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿cuánto sería en valores de libertad? ¿Cuántas filas tenemos? Entonces, tenemos 2 filas. Eso quiere decir que va a ser 2 filas menos 1 multiplicado por 2 columnas menos 1. ¿Listo? Hago esa cuenta rápidamente y me dice que los valores de libertad que vamos a tener es un valor de libertad. Obviamente, a medida que nosotros hagamos la tabla cruzada, conoceremos los valores de libertad. Recuerden, número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Entonces ya tenemos el valor de significancia, que ahorita hace un momento les dije que iba a ser 0.05, y los valores de libertad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a comparar el cálculo de la chi cuadrada teórica, que es el que nosotros ahorita estábamos estableciendo, la chi cuadrada teórica, con el cálculo de ese es lo que nosotros también llamamos el valor experimental. Este primero lo vamos a comparar con el valor teórico, es decir, con el valor que encontramos dentro de la tabla. ¿Qué pasó en nuestro estudio en comparación de lo que ocurre con esa distribución? Hacemos una comparación de las dos. Pero, ¿y cómo hacemos para hacer esa comparación? Entonces, necesito que me pongan mucha atención en este momento. Lo primero que yo voy a calcular de esta imagen en la que voy a comparar va a ser quién es el valor teórico de la distribución, es decir, a qué es igual esto que aquí les estoy dejando como el valor teórico de la distribución. Ser un poco más clara. Entonces acá, valor teórico. ¿Listo? Entonces, ese valor teórico, ¿cómo lo vamos a encontrar? La forma de encontrar el valor teórico en una chi cuadrada es a través del comando inv.chi cuadrada. Básicamente que lo que hace Excel es decirnos cuál es el valor exacto que tiene nuestra distribución con los datos que nosotros le estamos dando. Entonces va a ser inv.chi cuadrada, vamos a colocar inmediatamente el nivel de significancia, abrimos paréntesis, colocamos nivel de significancia, coma, grados de libertad. Esos dos datos nosotros ya los conocemos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. ¿Cómo lo haríamos? Igual inv.chi cuadrada, chi quad. ¿Listo? Ahí ya Excel inmediatamente nos lo da. Abrimos paréntesis. Nivel de significancia, lo que se conoce como la probabilidad, que en este caso sería 0.05. Punto y coma. Y el grados de libertad, que es 1. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y nos dice entonces que lo que nosotros vamos a trabajar como un valor teórico va a ser igual a 0.0393214. ¿Claro? Gracias, queridos estudiosos.